Buenos días a todos. En primer lugar, pediros disculpas por el madrugón. Lo que pasa es que, bueno, son, digamos que, muchos actos seguidos, entonces digamos que hay que hacerlo así, hay que ahorrar tiempo y hay que, pues eso, poner las cosas en su sitio y claro, eso pues lleva un trabajo de organización y en fin, es así, no ha habido otra forma. Y además es extraño porque esta es la mesa de gala y las mesas de gala y las mesas es decir, festivas siempre se hacen por la noche. Pero bueno, en este caso, para llevar la contraria, se hace de día y por la mañana pronto. Para mí este es un momento muy especial porque estoy rodeado de muchos amigos, conocidos ya no solo personalmente, sino a través de sus escritos, imagino que muchos de vosotros también. Y yo creo que, en fin, debería empezar presentando a todo el mundo, que yo creo que muchos de los que hay aquí ya los conocéis todos. Y como ya sabéis, el tema del debate de hoy, el tema principal, es algo que nos atañe directamente. Digamos que hemos hablado con escritores consagrados, hemos hablado con editores, luego hablaremos volveremos a hablar con Juan Manuel y con una representante del Grupo Planeta, pero yo creo que esto tiene una dosis extra de factor interesante, porque además, digamos que son las personas las que estamos aquí, las que como vosotros, pues algunos hemos publicado, algunos están publicando en medios, literatura en general, novelas. Así que yo creo que es muy interesante esta ponencia, ¿no? Porque aquí sí que se puede contar de primera mano y sin tapujos todo lo que ocurre, ¿no?, en el mundo juvenil de la literatura, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues a mi derecha tenemos a David Jiménez. Él escribió un libro, él estudia en Oxford, estudia fuera, y ha publicado un libro que se llama Salter School, que habla un poco de la juventud en los países anglosajones y su contraste con los países, digamos, europeos o latinos, ¿no? Con lo cual es muy interesante, es un libro muy interesante y pues yo creo que también pues, os podéis enfocar un poco la ponencia, ¿no? Es decir, hacia esa parte. Luego está Mario Crespo, periodista, ha publicado en varios medios y también es escritor y él se centra sobre todo en lo que son los cuentos. Pues tenemos a Carlos Blanco, al que todos conocéis, porque además seguramente habréis visto pues, en bastantes programas de televisión. Él es químico, físico, teólogo, ha estudiado en la Universidad de Harvard y digamos que es la parte eminente de esta mesa y por eso como maestro de ceremonias lo colocamos al frente. Después, una persona también muy interesante, con la que creo que tendréis mucho que hablar y que preguntar, hay que hacerle preguntas, es Antonio Martín, que es el creador de la saga La Horda del Diablo, que ha vendido miles de ejemplares, centenares de miles, y al ser un escritor de mucho éxito, creo que también es muy interesante pues eso, contar hoy con su presencia aquí, ¿no? Y después tenemos a Javier Redondo. Javier Redondo también es escritor, es periodista, es el director de la revista cultural La Abuela Pluma, y él es viajero, y sobre todo su literatura se centra en la psicología, en el pensamiento y sobre todo en el arte de viajar. Tiene su primer libro, es un viaje a través de, se subtitula de París a la India con billete de vuelta y se llama Las ciudades de la luz, en la que él habla pues, de París, de Benarés y de Pozoblanco, que es su ciudad natal, ¿no? Entonces yo ya digo que todo lo que diga aquí pues es desmerecer, así que como siempre digo, así que yo creo que lo mejor será que empecemos a hablar, ¿no? Si os parece, cada uno, empezando por allí, damos una pequeña conferencia de lo que nos parece, de 10 minutos, de lo que nos parece a nosotros, de nuestras vivencias personales, de lo que nos parece, pues, en fin, lo que es el joven desenvolviéndose y luchando contra todo esto que es, pues, en fin, las editoriales, la juventud literaria, es decir, el ambiente cultural en general dentro de la gente joven, ¿no? Entonces yo creo, Javier, si te parece, pues ¿no? Te doy la palabra y entonces empezamos por allí mismo, ¿no? Hombre, yo lo que preferiría hacer sería un debate en el que todos los más que, bueno, algunos habrá preparado algo, pero lo que sería más, no sé, un intercambio de opiniones sería lo más favorable, lo que deberíamos hacer todos. Y bueno, mi visión de la actualidad es que, bueno, estamos en una época de crisis, estamos en una época en que es difícil publicar. Ayer se nos habló de que se venden pocos libros, de que sobre todo que la gente no lee, o si lee, busca la forma de no pagar por ello. De manera que uno debe preguntarse, ¿para quién escribimos? ¿No? Es decir, escribimos para alguien, para un público joven, escribimos para el típico target de
al que van dirigidas las editoriales, que son sobre todo personas, o sobre todo mujeres entre 25 y 65 años, y que tienen unas preferencias claras. En este caso puede ser actualmente 50 sombras de Grey, por ejemplo. Sí, y sobre todo porque entre las señoras o entre ese tipo de público se genera lo que se llama un elemento socializador, que es que si no han leído el libro están fuera de la conversación. Sí, eso ocurre. De manera que puede gustarte o no esa literatura, perteneciendo a ese target, como digo. El target es, digamos, el objetivo hacia el que va dirigido la editorial, es un término publicitario. Entonces, si perteneces a ese grupo de mujeres o lo que sea, y no has leído el libro, te encuentras con que estás fuera del grupo. De manera que uno que no le guste la literatura debe leer eso, debe comprarse el libro y debe, si quiere, participar de ese entorno al que pertenece. Y eso es uno de los lastres al que se ve abocada la literatura hoy en día, que se compra un poco el libro y lo poco que se compran son simplemente para estar en Facebook, para comentar cosas acerca del fenómeno editorial de turno. Y si ahora son 50 sombras de Grey, hace unos años fue Millennium, anteriormente fue el Código Da Vinci, y esto va por ciclos, ¿no? Hace años fue la novela histórica, luego fue la novela histórica esotérica, luego vino la novela negra, y ahora estamos con la pornografía para mamás, que es lo que se suele llamar. Sí, es novela mala, como todo es una novela, al fin y al cabo, de Corín Tellado, ¿no? Que son novelas tipo, así que se rigen por el cuento de hadas, de encontrar al príncipe azul, y en este caso es un príncipe sadomasoquista. Pero no deja de pertenecer siempre en la búsqueda de esos arquetipos románticos, ¿no? Entonces, en ese panorama, ¿cómo puede afrontar un joven que escribe, un joven de 20 años, como es la media de aquí, o de 30 años, cómo afronta la publicación, cómo afronta el sacar la cabeza por algún lado? Porque no se lo hace caso, es imposible, no sé que uno sea un provocador. Y así, porque ya la provocación como tal, ya eso ya se ha perdido. Ya cuando uno es joven, eso estaba bien en los años 40, después de la guerra, en los años 60, con el mayo del 68, pero hoy en día provocar ya es como una condición per se de ser joven. Uno sabe que es joven y tiene la obligación de provocar. Lo verdaderamente moderno es hacer lo contrario, es mantenerse fiel a los clásicos. Entonces, no sé lo que opinarán. Bueno, la mayoría veo que somos clásicos, venimos todos de traje y corbata, no hay ningún provocador aquí entre los presentes. Pertenecemos a esa clase de escritores, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a los jóvenes? Pues se dijo ayer en una de las mesas que, bueno, sobre todo paciencia, lo dijo Luis Alberto de Cuenca. Mucha paciencia, mucho tesón, no es lo mismo paciencia que tesón. Intentar, como digo, hacer un buen trabajo, saber que eso que esto tendrá, si tiene recompensa, que no es nunca seguro, lo tendrá a largo plazo, o a medio plazo al menos. Y uno, sobre todo, yo soy muy férreo en el principio de que uno tiene que tener buena conciencia de que ha hecho un buen trabajo. Si no, hombre, uno puede ser vendedor de humo, puede intentar, no sé, hacer un personaje de sí mismo, todo eso ya está inventado ya. Hoy tuvimos Dalí, tuvimos a Wilde, tuvimos a todos los dandies, todo eso ya es agua pasada, ¿no? Hoy vivimos una época que es sobre todo una época basada en la asepsia, en la que ya no, por ejemplo, si esto hubiera sido hace 30 años, vendríamos todos de resaca, vendríamos todos borrachos. Y sin embargo, ayer todos nos acostamos tempranito, fuimos a casita pronto, y estamos aquí hoy como muy fresquitos, ¿no? Para daros esta conferencia. Pues eso, no tiene nada que ver con lo que fue la literatura hace tiempo. El romanticismo se ha perdido. Ahora ya vamos directamente a vender, que es lo que queremos. Y eso debería olvidársenos. Cierto es que vivimos en una época de crisis y tenemos que hacer algo por sobrevivir. Pero sobrevivir de la literatura es difícil, a no ser que escribas una novela puntera, ¿no? Que tenga el don de la oportunidad y esté ahí justo en el momento propicio. Y bueno, esos son casos excepcionales. ¿Qué nos queda? Pues, como os digo, hacer un buen trabajo, que es lo principal,
Y no sé lo que opinarán mis compañeros, pero vamos, sobre todo tener la conciencia tranquila, de irte a dormir por las noches y de decir, bueno, hoy he escrito una página, pero la he escrito como he hecho lo mejor que he podido. Y bueno, si uno está tranquilo consigo mismo, pues lo demás ocurrirá o no ocurrirá, pero bueno, yo creo en que al final el universo, no por ninguna ley esotérica especial, sino que al final el trabajo es recompensado de una forma u otra, viniendo a estos certámenes, por ejemplo, a estas jornadas, pues uno puede entrar en contacto con editores, con amigos afines, con gente que le pueda ayudar de una forma u otra, y al final, pues todo tiene su recompensa. Pero, como os digo, a medio plazo, ¿no? No penséis que vais a escribir una primera novela magnífica, que puede ser, pero son raros los casos. Así que, bueno, paso la palabra a qué opináis de toda esta visión mía. Pues hombre, te veo negativo. A ver, comparto mucho todo lo que has dicho, porque creo que los que están sentados también ven la realidad y vemos todos que la cosa está muy difícil, que las editoriales cada vez apuestan por tiradas más cortas, cuando hay tiradas, cuando consiguen publicar, que todo está muy complicado. Pero sí que es cierto que yo me llevo una sorpresa, porque yo tenía un poco la opinión, pues igual, que no se lee, que esto, bueno, sobre todo la juventud, ya que esto es un desastre, que vamos al apocalipsis, que esto... Sin embargo, en una etapa en que he estado haciendo una ronda por colegio, pues sí me he encontrado muchísimos lectores, gente joven, que lee libros y que se ilusiona con los libros. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que nos queda un poquito de esperanza. Vamos a remolque de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque eso es inevitable. Vamos a remolque de una crisis galopante y de una serie pero yo me pongo el ejemplo en mí mismo. Yo no soy nadie. De hecho, muchos ni me conoceréis. Pero yo he conseguido publicar una saga de 5 libros en una editorial como es Everest, que es una editorial sólida, y ha sido a base, por supuesto, de un esfuerzo y de un no quedarte en el primer no, y en una lucha, el tema está en que, evidentemente, hay muchas cosas en contra, y todos los que estáis aquí, si pretendéis publicar libros, lo vais a ver desde el primer minuto, que la editorial, para empezar, no se ponen al teléfono a los editores, hay que salvar un montón de obstáculos para conseguir que tu novela siquiera sea leída, y sea analizada y que tú puedas disfrutar de ese análisis, porque una de las cosas más importantes es que tú puedas acceder a tu informe de lectura. Pero sí que es cierto que todavía hay esperanza. Y yo confío en que, igual que ahora estamos nadando en el fondo del pozo, sin mucha respiración todavía, consigamos salir hacia adelante. Yo soy un optimista radical. Y además pretendo contagiar eso, porque creo que es bueno sembrar en la gente, en la juventud, una semilla de esperanza, porque es lo que nos queda. Lo que nos queda es lo que sepamos, lo que seamos nosotros capaces de fabricar de aquí al futuro. Y en la literatura pienso que hay que sembrar. Ahora hay muchísimo, estábamos hablando antes del libro digital, de todas las cosas negativas que puede traer para lo que es el mercado, pero bueno, también se va a difundir mucho más la literatura, o sea, todo tendrá sus puntos negativos, sus puntos positivos. Yo, si queréis, luego entraremos más en profundidad en lo que es yo creo que lo que les interesa a ellos es saber, bueno, cómo se puede publicar un libro hoy día, qué camino es el mejor, cuál es la mejor opción para... Y todo eso podemos indagarlo, pero yo quiero dejar simplemente así para empezar un mensaje de esperanza. Yo me he encontrado con lectores, chavales de 12, 13 años, que están leyendo libros. A lo mejor no leen los libros que a todos nos gustaría que leyeran. Leen libros que les sirven de puente a la literatura más enjundiosa, digámoslo así, pero no perdamos la esperanza, es un buen camino. No obstante, un chaval que tiene un libro, para mí, es un buen camino. Y bueno, pues lo dejo eso ahí, ¿no? Un poquito de esperanza para el sector también, que está muy castigado y que yo he tenido la suerte de conocer a un chaval que de la noche a la mañana ha publicado un libro que podamos hablar de que el libro sea más o menos
pero que está viviendo ya de la literatura, como es el autor de Canciones para Paula, es muy difícil, es muy complicado, pero la imposibilidad es un dragón demasiado ominoso como para ponerlo como impedimento. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. A lo mejor no todo el mundo tiene que vivir de la literatura, tenemos que, como yo, pues, trabajar y aparte escribir. Y tenemos el mercado que es España, Latinoamérica, hay muchas oportunidades, pero hay que tener el hambre, la necesidad de trascender y las ganas de trascender y las ganas de hacer cosas. Eso es lo que mueve a no quedarte en el no, a no quedarte en el... En fin, yo igual estoy ya... No sé, igual estoy soñando mucho, pero yo me dedico a hacer sueños, así que... No, yo haría igualmente casi una especie de cántico idealista, ¿no?, a la literatura. O sea, es verdad, como decía Fernando, o sea, que hay un problema muy grave, ¿no? Primero, en el caso de España, el nicho de mercado es limitado. Luego también pues, hay un aspecto de suerte, ¿no? Es decir, a quién le ha tocado el euromillón, a alguien le toca, pero claro, la probabilidad es de 10 elevado a menos no sé cuánto. Pero en el fondo, yo creo que si uno tiene un concepto de la creación literaria en el sentido amplio, o sea, no solamente novela, poesía, sino incluso también pensamiento filosófico, etcétera, como una experiencia estética, es decir, como una necesidad humana que yo creo que está ya arraigada, pues no sé desde cuándo, pero yo creo que no va a cambiar. Y realmente el objetivo tiene que ser crear algo grande, ¿no? Es decir, uno mira, ya digo que puede parecer idealista, hegeliano, lo que sea, pero en el fondo lo que queda de una cultura y de un tiempo en gran medida son sus grandes obras de arte, sus grandes descubrimientos científicos. Entonces, si uno dice, bueno, yo lo que quiero hacer es algo grande, no tiene por qué ser una obra, es decir, de pensamiento, de poesía, puede ser en cualquier género, pero algo que efectivamente, es decir, la conciencia de que he hecho algo bueno, algo profundo, de que he intentado dar lo máximo de mí mismo en ello, que luego no tiene reconocimiento. Es que yo creo que eso no importa tanto. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta Nietzsche, y uno mira que sus mejores obras las escribió solo por los Alpes, ¿no? Cuando estaba en Sils Maria, sin ningún tipo de reconocimiento, aislado de la universidad. De hecho, se había jubilado antes, aunque tenía una carrera muy prometedora, y sin embargo luego, pues fíjate lo que ha quedado, ¿no? Y aunque no hubiera quedado, el hecho de tener un libro es casi como una especie de hijo, ¿no? O sea, es decir, es tu propia criatura, has intentado dar tu yo, tus ideas, tu imaginación, y tiene o no reconocimiento. A mí me parece que eso tiene que ser un aspecto secundario. Yo ayer estuve en la conferencia de Fernando Arrabal, y él decía, no, esa metáfora de meterse en las catacumbas, yo creo que no tiene por qué ser tan oscuro, obviamente, o por lo menos hay que intentar que no sea tan oscuro, pero si uno tiene como principal objetivo no el aspecto mercadotécnico, ¿no?, que desgraciadamente muchas veces impera, sino decir, bueno, yo quiero hacer algo grande, algo bello, o sea, muy bien escrito, con profundidad y altura estilística, en cualquier género, o sea, no tiene por qué ser solo, ya digo, pues, un Germán Hesse, un Thomas Mann, ese tipo de literatura cuasi filosófica, ¿no? Sino de cualquier otro tipo de literatura. Yo creo que eso es lo importante. Dicho esto, que obviamente es como la parte idealista, pero a mí me parece que es lo fundamental, es decir, porque si uno tiene la convicción de qué es lo que quiere hacer de la literatura como experiencia estética, incluso también en el ámbito académico. Yo me muevo más en el ámbito académico y, bueno, pues típica cuestión, ¿no? Pues tal profesor es que ha tenido más éxito, vende más... Bueno, ¿a ti qué es lo que te importa? ¿Tú has hecho un buen libro? ¿Tú has intentado argumentar bien? ¿Tú has intentado escribirlo bien? ¿Tú has intentado...? Pues ya está, es decir, aunque luego no tenga el éxito, es verdad que a veces pues hay que moverlo, hay que hablar pues para que te reseñen los libros, tal, pero lo fundamental es eso, ¿no? Luego, en el aspecto práctico, es verdad que hay obviamente una dimensión de suerte que es casi, que es evidentemente impredecible, pues un poco como el que te toque la lotería. Me parece que ya también Arrabal hacía referencia a esa metáfora, pero sí, la palabra tesón me gusta. Yo creo que no hay que perder la esperanza, tampoco si uno tiene una idea y realmente cree en ese proyecto, aunque a veces el lector le diga, no, cámbialo, o es que por aquí no va. No, yo creo que si realmente tú tienes esa convicción, mueve Roma con Santiago e intenta sacar ese proyecto, ¿no? Es decir, no intentes tampoco como adaptarte a tal moda por un aspecto simplemente comercial o mercadotécnico, ¿no? Es difícil. Yo una vez hablaba con un editor y me decía que de todos los manuscritos que le mandan, solo publica el 1%. Es decir, que en general él encarga libros, ¿no? Pues a ciertos autores que escriben un libro sobre esto, o bueno, pues una novela, tómate el tiempo, o un libro de divulgación. O sea, es bastante difícil, ¿no? Es decir, ya digo, es un 1%, ¿no? Es una probabilidad muy baja. Pero en cualquier caso, bueno, pues aquí tenemos ejemplos, ¿no? Puede triunfar.
ya digo, o sea, porque luego ya entraremos en el debate, ¿no? Pero mi conclusión sería la literatura, la creación literaria en el sentido más amplio, o sea, de pensamiento, de poesía, de novela, de cualquier género, como experiencia estética, eso yo creo que tiene que ser lo fundamental. Es decir, que uno vea su obra, luego, obviamente, cuando uno escribe, luego, es decir, yo no sé, yo noto la verdad es que una diferencia muy grande entre verlo en el Word, ¿no? ¿Sabes? Y luego lo imprimes y dices, qué imperfecto, o sea, siempre te llega... O sea, es un poco tortuoso, ¿no? O sea, es inevitable. Y además que siempre encuentras errores, pero eso yo, vamos a ver, aquí tenemos editores y, bueno, pues luego es verdad que siempre se pueden hacer correcciones, no hay... Es bueno que haya alguien que lo lea, ¿no? O sea, alguien totalmente externo, que no esté tampoco en nuestra forma mentis, que un poco se abstraiga, porque hay cosas que a lo mejor nos parecen, cuando empleamos ya entrando casi en detalles más concretos, ciertas formas estilísticas, ciertas frases, ciertos conceptos que a nosotros nos pueden parecer normales, pero que es bueno que lo lea alguien que no esté contaminado, entre comillas, por nuestros presupuestos, para que digan, no, esto el lector no lo va a entender, tal, ¿no? Pero bueno, es decir, lo importante es que uno esté satisfecho con lo que ha hecho, le ponga trabajo, ¿no? O sea, ya sé que es... Bueno, luego es verdad que estuve una vez en una conferencia que desterraron el mito por completo, porque yo había leído que García Márquez, 100 años de soledad, pasó encerrado, no sé si eran 18 meses, casi en situación económica penosa. Además, había que escribir a máquina, es que ahora no nos damos cuenta de lo fácil que es. Yo, por ejemplo, uso mucho el control V porque no me gusta nada repetir ciertas palabras o adverbios, etc. Entonces, con el control V es muy fácil ahora, ¿no? Pero tú imagínate cuando se tenía que escribir con máquina o a mano, pues tenía que ser una auténtica tortura. Pero bueno, decían que García Márquez se encerró, tuvo a su lado un diccionario de sinónimos, ¿no? Para un poco casi como Flaubert, ¿no? Que dormía con la gramática de la Academia Francesa y el diccionario de sinónimos, 18 meses, y luego le salió 100 años de soledad. Es verdad que estuve en una conferencia de un historiador que decía que eso era un poco mitológico, que no había sido como aislarse durante 18 meses, que había tenido contacto con el editor, que ya se habían sacado anticipos de la novela, tal. Pero bueno, en el fondo, es decir, la creación tanto literaria como de pensamiento, yo creo que es una labor inevitablemente solitaria. Por supuesto, uno tiene que relacionarse con gente, porque si no se puede convertir casi en una especie de autista, ¿no? O sea, necesitas una referencia del mundo externo. Pero la parte más importante es trabajo de leer y sentarse delante de un ordenador varias horas, perder un poco la noción del tiempo, poner toda la energía, que no te importe corregir, borrar, ya digo, ahora con las facilidades que hay, y ya digo, tener esa conciencia de que quiero hacer algo bueno, quiero hacer algo grande, y lo valore en el lector, bueno, eso ya no está en nuestras manos. Obviamente, si uno quiere vivir de la literatura, pues entonces quizás lo va a tener que valorar más, pero es muy difícil. Yo creo que en el ámbito español, sobre todo de lengua española, simplemente por el tamaño del mercado es muy difícil. De hecho, conozco a poca gente, la mayoría pues se tiene que dedicar al mundo académico, trabajar en otra... Pero casi todos, Miguel Delibes me parece que antes había sido profesor, ¿no? Del mercantil, Vicente Alexandre, o sea, yo creo que mucha gente... De hecho, me decían, Vicente Alexandre empezó a vender libros de poesía cuando le dieron el premio Nobel, no sé, en ese sentido lo tenía yo. Eso es como, claro, sí, como le decían a una científica que obtuvo el Nobel de Química, Dorothy Hodgkin, le dicen, ¿cómo fue difícil ser científica? Y mujer dice, no, después de ganar el Nobel ya no fue tan difícil, ¿no? Claro, dice, bueno, pero ya estamos en otro nivel, ¿no? Pero, y bueno, ya digo, o sea, además no hay que preocuparse a veces por vender poco. O sea, yo me acuerdo un profesor de Harvard que decía la broma, dice, bueno, yo fíjate, con algún libro me he conseguido pagar una buena cena, ¿no? O sea, fíjate, o sea, no tenía tal, pero bueno, dice, para mí lo que me importa no es eso, es que he hecho algo grande. Bueno, ya sé que es bastante idealista, pero yo insistiré en ese aspecto de creación, elemento estético, buscar la perfección. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, no hay por qué buscarla en sí, pero sí decir, bueno, yo quiero hacer aquí algo bueno, quiero hacer en cada párrafo, en cada página, quiero hacer algo que tenga un valor, y luego el resto ya vendrá. Y sobre todo también estar preparados a ese tema de la soledad, que yo creo que va a ser inevitable, ¿no? O sea, por lo menos varias horas al día no hagas nada. Mis compañeros, los dos últimos por lo menos, han sido bastante optimistas. Y yo también soy optimista, pero como esto es una mesa de varios y tenemos que discrepar, seguro que mientras les oíais estaba apareciendo como el ángel y el demonio de las películas, pero estaban ocurriendo excusas para no escribir. A lo mejor a vosotros no, pero a mí sí que se me ocurren muchas excusas cuando tengo que sentarme para esta labor solitaria que decía Carlos delante del ordenador. Y algunas de estas excusas tienen un fondo de realidad, pero yo voy a intentar desmentiros las más comunes. La primera, que es la más típica, estoy convencido de que a todos en esta sala que os ha ocurrido alguna vez, es el no tengo tiempo. Aquí estamos alguien que se dedica pues, al mundo de la universidad, gente que trabaja, gente que está haciendo un doctorado, y necesitamos tiempo para escribir.
Es verdad que no tenemos tiempo a lo mejor para sentarnos idílicamente en una casa de campo con unas vistas maravillosas delante del ordenador, pero algunos de los grandes libros de la historia se han escrito en circunstancias que, en fin, envidiarían mucho estar preparando una oposición como estoy yo, estar haciendo una tesis doctoral. Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, se escribe en Siberia, en un gulag. Lo que habría dado Solzhenitsyn por escribirlo haciendo unas oposiciones tranquilamente. Rosa Kruger, de Rafael Sánchez Mazas, escribe refugiado en la embajada de Chile durante el Madrid Rojo, el Madrid de la Guerra Civil, y por las noches reúne a todos los refugiados en la embajada y les va leyendo el episodio del día. Claro, por supuesto los exiliados, los refugiados esperaban como agua de mayo el capítulo de la noche, era su mejor momento del día. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede escribir en casi cualquier lugar y en casi cualquier circunstancia. Yo he llegado a escribir algún cuento en un viaje en metro en el teléfono móvil. No es muy recomendable. Obviamente, hay una parte de labor solitaria, como decía Carlos, que es la parte esencial de la creación literaria. Pero, en el fondo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, a lo mejor lo digo un poco por provocar, el escritor debe ser escritor a tiempo completo. Quiero decir que cuando va en el metro tiene que mirar con curiosidad de escritor, cuando viaja tiene que viajar con curiosidad de escritor, cuando lee, cuando va al cine, cuando está en un encuentro como este de Impulsa Literatura, tiene que ir con la mirada de escritor. Y la labor de escritor no se resume, no se concentra solo en el tiempo que está delante del ordenador escribiendo, sino en cómo mira. Una segunda excusa es para los escritores jóvenes, específicamente. Es, bueno, me gustaría escribir, pero no puedo escribir porque no tengo suficientes experiencias para contar. Para escribir hay que haber vivido una vida literaria. En esto vamos a lo mismo. Si uno tiene don de observación, estas experiencias las encuentra en el metro, las encuentra en el tren, las encuentra en la playa, las encuentra con amigos. Y la cosa es, como decía Carver, buscar la única manera posible de contemplar las cosas, la única contemplación exacta, que al fin y al cabo es la mirada de cada uno, y lógicamente la mía no va a ser igual que la de Carlos, que la de David. De hecho, a veces es mejor ver las cosas un poco desde lejos. Había un cuento de Chesterton en el cual hay una persona que está mirando por un telescopio y ve un enorme dragón en la luna y resulta que es que tenía una mosca en la lente. Claro, a veces el mito del escritor pegado a la realidad, que tiene que vivir cosas estrambóticas, que tiene que emborracharse, que tiene que ir a casinos, pues a lo mejor no es la mejor vía para crear una gran novela. La tercera excusa. No escribo porque no tengo nada nuevo que decir. Claro, es decir, aquí ha escrito Homero, ha escrito Cervantes, ha escrito pues, García Márquez, ¿qué voy a decir yo, ¿no? que no esté dicho? Este es uno de los grandes problemas, porque a veces el ansia de ser nuevo, el ansia de decir lo más novedoso y lo más distinto, nos hace decir algo que no es bueno. Yo creo que es mejor obsesionarse por escribir algo bueno que por escribir algo nuevo. Con no demasiada ambición formal, con palabras sencillas, se pueden escribir cosas verdaderamente geniales. Yo, por ejemplo, como ejemplo, hay un cuento de Hemingway que tengo aquí escrito que son 7 palabras. Se venden zapatos de bebé sin usar. En estas 7 palabras hay un cuento de una profundidad tremenda. Es decir, ¿quién es el bebé? ¿Por qué no se usaron los zapatos? ¿Qué le pasó a la madre? A veces el aspecto de innovación formal, de jugar, de querer decir algo que no haya dicho nadie, nos pierde en la labor de crear algo relativamente bueno. Tampoco hay que tener miedo de imitar para crecer. Es decir, a la hora de escribir no es demasiado malo intentar escribir como otro autor como ejercicio de estilo. Yo cuando tenía unos, no sé, 6, 7 años, pedí mucho papel en unas vacaciones de verano en Pontevedra y les dije a mis padres que iba a escribir el Quijote. Me dieron los folios. El rey me puse a escribir el Quijote. En un lugar de la Mancha, no me lo quiero acordarme, y empecé a divagar y a contar. Claro, mis padres me dijeron, pues muy bien, no está mal, pero es que el Quijote ya está escrito. Yo no tenía muy claro el concepto ese de la autoría. No tenía claro que no se pudiese escribir el Quijote 2 veces. Tampoco Avellaneda. Era Pierre Menard. En fin, quiero decir que no es malo aprender imitando y leer mucho, sobre todo. Y la tercera, no sé cuántas excusas van, ya llevo más de 3, pero 5 o 6. Es la de, bueno, me gusta escribir, pero es que los escritores son unos seres tan raros y tan desgraciados que no merece la pena meterse en este mundo. Yo creo que, como decía el compañero Javier, los que estamos aquí parecemos razonablemente normales, por lo menos medianamente normales.
No hace falta ser un ludópata, como parece que lo fuera en un momento de Dostoyevsky, no hace falta jugar a la ruleta rusa como jugó Gran Grimm, no hace falta enfermar de tuberculosis, no hace falta hacerse el harakiri como Mishima. Uno puede ser escritor y vivir razonablemente bien. La última excusa que se me ocurría ya la han comentado mis compañeros, que era de, bueno, aunque escriba algo bueno, no me lo va a publicar nadie. No voy a decir que sea fácil, porque entonces estaría cayendo en el mismo optimismo y estaría diciendo lo mismo que mis compañeros y no llevándoles la contraria. Y aquí se trata de que nos llevemos la contraria. Pero al final, si el producto es bueno, al final acaba llegando. A lo mejor nos centramos mucho en llegar con el libro entero y a publicar la novela. Hay vías intermedias, es decir, se puede empezar a publicar en revistas culturales. Antes comentaba Javier la revista Bula Pluma, que es muy buena, Suma Cultural, yo colaboro en una que os recomiendo verdaderamente. Se puede publicar cuentos en libros colectivos, están los concursos, están los agentes, hay muchas vías que realmente, si el producto es bueno y si realmente es buena literatura, no nueva literatura, sino buena literatura, acaba llegando. Y si se os ocurren más excusas, luego las comentamos. Bueno, yo creo que relacionándose con todo lo que estamos hablando, yo creo que el momento crucial en la carrera de todo joven escritor no es la primera vez que te publican, no es la primera reseña favorable, no es el primer premio, yo creo que es el primer fracaso, el primer batacazo que te llevas, ¿no? Y a estos efectos os pido perdón porque, como decía Alejandro, llevo tiempo viviendo en Inglaterra y se me ha pegado esa incapacidad genética que tienen los ingleses para improvisar, ¿no? Así que me he preparado un texto. No es verdad, o sea, es una incapacidad, yo creo que hay algo en el agua o algo por el estilo que se lo impide, o sea, por eso cuando vienen aquí no ligan, ¿no? Así que nada, un pequeño texto sobre eso, sobre el primer fracaso y qué hacer con ese primer fracaso, ¿no? Cuando de repente la vida te suelta el primer gancho de izquierda y qué haces en ese momento, ¿no? ¿Cómo te levantas de la lona? Normalmente el joven escritor, y estoy pensando en alguien pues, que puede estar en cualquier momento de edad, pero alguien que está empezando a escribir, ha llegado a este punto en su vida habiendo disfrutado de algún apoyo, cuando no de bastante apoyo. Porque nunca suelen faltar una madre, un padre, una tía o unos abuelitos entrañables en las montañas que animen al joven que dice que quiere escribir. La estructura familiar del sur de Europa tendrá sus aspectos negativos, pero no suele abdicar de su función alentadora, ya sea recomendando autores o alabando de forma bastante acrítica los primeros pinitos de uno. A veces incluso hay algún profesor de lengua que reconoce el interés que tiene el alumno y le aconseja y le anima. Y así, si uno tiene un poco de talento, no tardan en llegar los primeros, pues no éxitos, pero exitillos. Que alguna de esas figuras protectoras te alabe un relato, que la revista del instituto pues saque un par de textos tuyos, que la profesora de teatro os permita representar tu guión, que esa persona, esto no falla, que esa persona a la que le estás tirando los tejos desde hace algún tiempo te diga, oye, ese poema que escribiste pues me ha gustado bastante, y ya te vas. Luego ya en la universidad, pues los exitillos de instituto se transforman en exitillos de facultad, ¿no? A lo mejor tú y tus amigos sacáis una revista que da unos cuantos números, publicáis un blog que tiene unos cuantos lectores, veis, Dios mío, 50 entradas desde... maravilloso. Y básicamente tu naciente carrera literaria va adquiriendo una inercia favorable. Y a estas alturas la escritura te resulta algo natural. Las elecciones acerca de qué y cómo escribir son bastante inconscientes. Un día lees a Poe y de pronto te pones a escribir cuentos sobre presidiarios que mueren al final. Después a Italo Calvino y de pronto te pones a inventar ciudades, ¿no? Lees a García Márquez y de pronto en todos tus cuentos taca, lluvia de flores amarillas. Y todo esto suele llevar a lo que yo llamo el síndrome Will Hunting, el creerse que uno vale sin haber sido puesto a prueba de verdad, que es el estado de confianza y euforia de cuando solo conoces el aplauso de los adultos o de tus compañeros o de tu comunidad de vecinos en la reunión mensual, en fin, del reducidísimo círculo de personas que han sido testigos de tus primeros pasos literarios. Y entonces, zaca. El primer fracaso, el primer chasco, el primer guantazo. Ese primer fracaso que siempre llega y que puede adoptar multitud de formas. Por ejemplo, alguien a quien querías impresionar resulta que no les gusta algo que hayas escrito, que ves incluso la decepción en su cara, incluso te dicen, no me ha gustado mucho. Puede ser que te presenten a alguien que te das cuenta de que es mejor que tú, que ha leído más, que ha escrito más y que encima el muy capullo tiene un estilo más trabajado que el tuyo. O quizá lo que es más normal,
ese primer fracaso suele ir asociado a la primera novela, el primer guión largo o el primer libro de poemas que escribes. O, si tienes la suerte de que te publican tu primera novela, la segunda, el difícil segundo álbum, ¿no? Que te lo rechacen en una editorial, en 5, en 20, que te lo devuelvan sin haberlo leído siquiera, que quede claro que la gente o el subeditor de turno lo que quiere es quitársete de encima para irse a casa. Ese primer fracaso puede adoptar un montón de formas, pero el resultado es el mismo. Es la quiebra de esa inercia favorable que llevaba el joven escritor, es el fin del síndrome Will Hunting. Es el momento en el que uno se pasea por la sección de librería del Corte Inglés y se da cuenta de lo grande que es el mundo de la literatura y lo minúsculo que es uno mismo. Y bueno, ¿qué hacer, no? ¿Cómo afrontar este momento? Yo creo que hay que afrontar el primer fracaso como una oportunidad o como una serie de oportunidades. Por una parte es una oportunidad para bajarse de la moto. Uno tiene que considerar con mucha seriedad si vale la pena seguir con una profesión así, con una profesión que te puede soltar una leche tras otra con mucha tranquilidad, sin mucha contemplación. Existen otras profesiones que están abiertas a la gente de letras, profesiones que son más agradables, que pagan mejor, que dan más estabilidad. Y todos en algún momento tenemos que renunciar a algún sueño de juventud. Yo recientemente renuncié a la idea de llegar a ser delantero titular del Real Madrid Club de Fútbol y me ha costado aceptarlo, pero voy martes y jueves a las reuniones del grupo de apoyo y mi patrocinador está muy orgulloso de mis progresos. En caso de que uno decida no apearse de la moto, no escoger el camino más agradable, no plegarse al mundo a la primera de cambio, ese primer fracaso sigue significando una oportunidad. Porque es el momento de empezar a desarrollar una serie de mecanismos que te pueden ir transformando de joven escritor en escritor a secas. Y lo que me parece fundamental es profundizar en la relación de uno mismo con la literatura. Esto es, dejar de lado por completo la figura del lector, ya sea real o imaginario, y centrarte solamente en la relación que hay entre tú y la literatura. Es el momento de hacer un gran esfuerzo por dejar de escribir para que te aplaudan o porque te aplaudan y centrarte en escribir aunque no te aplaudan, es más, dejando de lado cualquier posibilidad de aplauso. Es el momento de transformar las antiguas certezas en preguntas, de traer al plano de lo consciente lo que hasta entonces han sido procesos inconscientes. Es la ocasión de preguntarse, pero a ver, ¿yo qué clase de cuentos, de poemas, de guiones quiero escribir? ¿Qué tipo de historias me interesan? ¿Qué tipo de dinámicas? ¿Qué tipo de personajes? Y sobre todo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quiero contar yo esto? ¿Qué necesidad interior cumplen estos personajes que voy creando? También es un momento de leer mucho, es el momento de alejarse de los primeros autores que te gustaron y lanzarse a gente que a lo mejor ni te suena o incluso piensas que te resultan antipáticos. No sabes por qué estás comprando este libro si cuesta además 25 euros, pero dices, pero es que tengo que leer más, tengo que leer cosas fuera de las lecturas con las que me siento más cómodo. En vez de preguntarse a qué escritores quiero parecerme, yo creo que es el momento de preguntarse a qué escritores no quiero parecerme, lo cual implica bastantes más lecturas que la primera pregunta. Y sobre todo es el momento de leer y releer las cartas a un joven poeta de Rilke, que no por ser un lugar común dejan de ser menos útiles. Y sobre todo ese momento de la primera de sus cartas, cuando dice, bueno, esto es una cita más larga, me preguntas si son buenos tus versos. Me lo preguntas como se lo has preguntado antes a otros. Los has enviado a las revistas, los has comparado con otros poemas, te has entristecido cuando algún editor ha rechazado tus esfuerzos. Pues bien, te pido que te olvides de todo eso. Estás mirando hacia afuera y eso es lo primero que no debes hacer en este momento. Nadie te puede aconsejar ni ayudar. Nadie. Solo hay una manera de seguir, que es ahondar en ti mismo. Busca la razón que te obliga a escribir, descubre si de verdad hunde sus raíces en los últimos rincones de tu corazón, pregúntate si te morirías si alguien te prohibiera escribir. Y sobre todo pregúntate, ¿debo escribir? Busca en tu interior la respuesta profunda a esta pregunta. Y si esta es en afirmativo, si puedes enfrentarte a esa pregunta con un sí, debo escribir, entonces construye tu vida en función de esa necesidad. Y chapo, cojonudo rey. Bueno, además de profundizar, no me queda mucho,
Además de profundizar en la relación de cada uno con la literatura, me parece que el primer chasco debe servir para reconciliarse con el fracaso en sí. Porque la rica praxis del fracaso va a acompañar siempre al escritor, ya como una realidad o como una sombra, como si cada página que imprimieses saliera con una marca de agua en forma de interrogación. Por eso, ese primer chasco es el momento de tenderle la mano al fracaso, como se reconcilia uno con un familiar que te cae fatal, pero que sabes que va a estar ahí todas las malditas navidades. Y no me parece que esta reconciliación deba ser un momento agónico, más bien creo que se debe hacer con humor, riéndote de lo fácil que pensabas que iba a ser, de lo absurdo de tu síndrome Will Hunting, de lo absurdo también del mercado literario, de las servidumbres que impone, o peor, que rechaza. Y de ese humor también debe nacer la paciencia, el tomarse las cosas con muchísima calma, con muchísima tranquilidad, como os hemos estado diciendo. Y, por supuesto, no me resisto de nuevo a citar de nuevo a Rilke, que dice, y esta es más cortita: en estos asuntos no se pueden hacer mediciones basadas en el tiempo. Las cantidades de años no significan nada. 10 años no son nada. Ser un artista no es cuestión de cuantificar ni de especular, sino de madurar como un árbol que no fuerza el curso de su savia y que se yergue con confianza en medio de las tormentas primaverales, sin preguntarse si tras ellas llegará el verano. Porque el verano llega, pero solo les llega a los que tienen paciencia, a los que están ahí como si la eternidad yaciera ante ellos, amplia, inmóvil, despreocupada. Ya para terminar, solo quería acabar señalando que yo creo que en esto de reconciliarnos con el fracaso, o al menos con cierto tipo de fracaso y con cierto tipo de triunfo, vamos a estar muy bien acompañados. Y no me refiero solo a todos los grandes escritores que en algún momento creyeron que habían fracasado. Me refiero más bien a nuestros contemporáneos, a la gente con la que fuimos al colegio, a los compañeros de facultad, incluso los que estamos en esta habitación. Creo que ninguno de nosotros somos ajenos al hecho de que nuestra generación se verá marcada por la desilusión y por la frustración durante muchos años todavía, y si no, ahí tenemos las cifras de paro que conocimos durante esta semana. Por eso, además de reconciliarnos con nosotros mismos, aceptar el fracaso es también una forma de construir puentes hacia la experiencia generacional que tendremos que transmitir. Porque si queremos escribir sobre nuestro tiempo, tendremos que tratar asuntos como el tedio de enviar cientos de currículums, el desgaste diario de buscar trabajo sin encontrarlo, la angustia de tener siempre presente el balance en la cuenta corriente, la inmigración, a lo mejor porque no encuentras trabajo aquí y tienes que irte a otro país, la desorientación política, el resentimiento un poco vago hacia nuestros mayores. Alguien me dijo hace unos días que vamos a ser la generación del chasco, y creo que tiene toda la razón. Y por eso creo que cuanto antes nos reconciliemos con el primer fracaso de nuestras carreras literarias, cuanto antes aprendamos las virtudes del humor y de la paciencia, antes podremos ponernos a esa tarea quimérica, pero que todos queremos hacer, de dar voz a una generación. Y con eso acabamos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es el momento de levantar un aplauso por todos los ponentes. Yo en ese sentido solo quiero subrayar un par de cosas. Creo que realmente no se tiene una conciencia exacta de lo que es la vida, por lo tanto no puede tomarse demasiado en serio. Entonces yo lo que estaba comentando a Javier el otro día es que hay que iniciar una guerra, que es un poco agresiva o perseverante, contra la fría realidad, agarrándose al banderín de la locura, porque al fin y al cabo un escritor, es que el hecho, por ejemplo, yo lo estaba hablando con Luis del Val hace no mucho tiempo y me dijo, mira Alejandro, una persona que se sienta delante de un ordenador a escribir durante unas horas dice no está bien. Eso me decía que es escritor, dice no está bien de la cabeza, dice no se puede hacer nada. Pero es así. Luego dentro de esto pues hay gente pues que igual escribe más por el fin que por el medio, es lo que además Javier luego quiero que si te parece que hagas un poco esa especie de clasificación que haces tú de los tres tipos de escritor, ¿no? Es decir, el escritor
aquel enfermo de literatura, el que digamos que va escribiendo porque considera el... Vamos, digo, si te parece, yo lo veo muy interesante y está muy bien, ¿no? El hecho es que yo creo que en el arte en general siempre hay un componente de locura, entonces es inevitable, porque, claro, es decir, hay dos conceptos, es decir, el concepto del ego, es decir, por qué mi voz tiene que ser escuchada, porque a veces esto es una cosa introspectiva e interesante, es decir, por qué yo merezco ser escuchado, ¿por qué? Bueno, esto, claro, normalmente cuando tienes una pizca de ego dices, pues porque sí, ¿no? Porque yo creo que esto es... ¿no? Luego, claro, aquí hay fallos de percepciones a veces, ¿no? Porque igual hay gente que dice, bueno, es que a mí, por ejemplo, yo hablaba con una chica no hace mucho y dice, es que, claro, yo he vivido mucho y he tenido unas experiencias vitales pues tremendas, entonces, claro, yo creo que si escribiera haría un bien a la gente compartiendo todo esto, ¿no? Entonces yo hablaba y digo, ay, pues cuéntame, digo, te han detenido en Botswana, digo, te han llevado a Afganistán, no sé, digo, has sido, no sé, raptado por, no sé, y dice, no, pues es que, ¿qué pasa? Que yo, pues bueno, vivo en esta calle, estudié esta cosa tal y cual, lo que pasa es que yo, pues me suspendía mucho, entonces fui a hablar con una profesora y le dije, pero bueno, ¿usted de qué va? Claro, yo me quedé con una cara y le dije, a veces es increíble que el motor de la literatura o del escritor, hay veces que es muy extraño, porque hay gente, por ejemplo, o sea, y la culpa la tiene el ego, porque hay gente, por ejemplo, que tiene un ego tremendo, que pues cree que esas experiencias tienen que ser contadas porque también lo consideran importante. Y luego hay personas pues, que igual tienen una vida interesantísima y escriben muy bien y tendrían algo que contar, pero no sé si por un defecto de la humildad dicen, yo ¿por qué tengo que, no? Como Luis Alberto ayer nos decía, en poesía, digo, yo considero que la poesía en parte es el cenit de la literatura, y él me dijo, bueno, yo no lo creo así porque no creo que nada de lo que yo haga tiene que ser lo más, ¿no? Un ejercicio de humildad. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, apuntar esas cosas porque aparte ellos ya yo creo que han atacado a todos los lados, ¿no? de lo que es el problema, ¿no? de escribir o de intentar dedicarte al arte en la juventud. Entonces yo creo que empezamos un pequeño debate, ¿vale? Entre nosotros, y después pues ya pasamos a una ronda de preguntas y ya todos pues empezamos a debatir. De hecho, David me ha comentado antes, o sea, tenemos a un dramaturgo en la sala, como dice Fernando Raval, esto es como tener un tigre de Bengala, porque es una especie en extinción, y pues también va a ser muy interesante escucharlo, ¿no? Entonces, yo quería, no sé, o sea, proponíais, por ejemplo, o propongo yo un tema, y bueno, pues lo debatimos aquí, ¿no? Es decir, realmente creéis, por ejemplo, que esto es un tema muy controvertido y que a veces pues desalienta mucho al escritor que está empezando, ¿realmente hay algo nuevo? Es decir, ¿se puede contar algo que no se haya contado antes? Es decir, ¿hay algo interesante o simplemente digamos que son copias, lo que podemos hacer aderezándola con muchas partes? Es decir, ¿hay algo nuevo? ¿Quién quiere...? Por turno, si quieres empiezo yo. Sí, y luego ya que vamos dando la vuelta. No, pues bueno, esa es precisamente una de las cualidades del genio, ¿no? Es decir, el genio todo está inventado, desde Homero, desde Platón, todo ha sido un mero pie de página a todo lo que se dijo entonces en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Lo que venimos haciendo es simplemente un refrito, coger nuevas ideas, adaptándolas, y el genio lo que tiene es con elementos ya dados hacer una combinación inédita. Eso es precisamente de lo que se trata siendo genio. Entonces, ¿quiénes somos genios? De todos saber quiénes podemos ser genios, los que estamos en la sala. Bueno, de hecho Carlos tenía un apunte interesante, ¿no? Porque una vez hemos estado hablando de que decías que no, que todavía quedan muchas cosas, ¿no? Por descubrir y contar, ¿no? Sí, o sea, a mí me parece, bueno, el lenguaje en cierto sentido es eso, ¿no? Es un uso infinito de medios finitos, o sea, yo creo que justamente como, aunque efectivamente todo en parte haya sido ya dicho, pero tú fíjate, Virgilio, él viaja por el Mediterráneo, bebe, ¿no? Todas las tradiciones literarias de la Grecia clásica y sin embargo dice algo nuevo, ¿no? Y luego hay elementos que son, yo creo, innovadores. Es muy difícil, no me acuerdo quién es el que lo ha dicho antes, que no hay que innovar por innovar, o sea, yo eso estoy de acuerdo, porque cuando tú buscas la innovación, es decir, corres el peligro de forzarlo demasiado, ¿no? Pero sí, yo creo que sí se puede, es el gran reto, efectivamente, yo creo que sí se puede decir. Es verdad que la ciencia no es un progreso lineal, acumulativo, es decir, tú sigues profundizando y pues no sé, de repente descubres la materia oscura, ¿no? Y antes no se sabía. Pero en el plano del arte, en cierto sentido yo creo que sí, o sea, yo creo que se pueden buscar nuevas combinaciones del lenguaje, de la imaginación, para crear algo nuevo. Hay un tema con el que yo no estoy del todo de acuerdo cuando se dice un escritor tiene que haber sufrido para escribir algo grande. El sufrimiento puede ser imaginario, tú te puedes poner en el sufrimiento del otro. O sea, no,
Es decir, porque por esa hora de 3 entonces nadie podría, pues bueno, no sé, para hablar de la guerra de Irak tendrías que haber estado en la guerra de Irak, ¿no? Justamente la grandeza de la imaginación es que puedes ponerte en un lugar del otro, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, es muy difícil, en eso estoy totalmente, de hecho, fíjate, incluso un Borges, que a mí me parece uno de los mejores escritores en lengua castellana y es innovador, pero tú puedes rastrear y ves que también hay influencias, ¿no? Es decir, que tiene Spinoza, ¿no? Que parece que es un filósofo que escribe como tal. Bueno, pues hay un profesor, Wolfson, ¿no? Que escribe un libro sobre la filosofía de Spinoza y cómo en las fuentes medievales, los mutakallim árabes, la filosofía de Maimónides, están en Spinoza. Pero siempre yo creo que sí se puede hacer algo. Yo creo que en la literatura, yo lo comparo un poco como con la gastronomía. O sea, la gastronomía, a todos nos gusta comer en sitios nuevos, descubrir platos nuevos, descubrir cosas, pero el lector, todos los escritores somos lectores, al fin y al cabo, el lector pues le gusta muchas veces comer lo mismo. Y otro día, y comer macarrones, a mí me encantan los macarrones de mi madre. Y me gusta comerlos pues un montón de veces al año, las más posibles. Llega un momento en que me harto. Mucho macarrón, ya también, harta. Pero en literatura no hay que tener miedo a comer macarrones muchas veces. No hay que tener miedo a eso. Yo creo que lo que es interesante es que la receta de macarrones que me salga a mí, pues pueda ser reconocida como la receta de macarrones de Antonio Martín, o la de Carlos. Lo que yo me refiero es que muchas veces es que si seguimos retrotrayéndonos, en las cuevas de Altavira seguro que está algo contado que coincide con lo que contó Homero, y seguro que las células cuando se pelean a nivel microcelular pues tienen su batalla épica, que si alguien las contase, o sea, venimos de algo tan anterior, es un misterio nuestra existencia, tan sumamente indescifrable o impenetrable, que creo que la obsesión por la novedad no es buena para el creador. El creador muchas veces no se puede estar dando cuenta de lo novedoso que tiene y se dan cuenta después los que estudian su obra. A lo mejor él no le da ni valor. Seguro que Carlos puede tener algún ejemplo de esto. Pero es obvio, en el sentido de que cada uno es ya, un nuevo acontecimiento es ya totalmente irrepetible, entonces el simplemente intentar proyectar eso me parece que de ahí puede surgir. Hombre, ya digo, es un desafío, a mí me parece buscar la novedad. O sea, un desafío de una cultura, de un individuo, pero no hay que buscarla por sí misma. Lo que pasa es que siempre, en algunos aspectos hay que tener una cierta osadía, ¿no? No, y hay que reconocer el genio de cada cual. Si yo estoy, no sé quién ponía el ejemplo de la sopa de letras, ¿no? Yo por mucho que me mueva la sopa, no me voy a comer ordenado el Quijote, ¿no? En ese sentido, el genio está ahí, y las grandes figuras de la literatura tuvieron la habilidad de encontrar la combinación en la sopa de letras, la combinación perfecta, ¿no? Y eso un poco lo que pretende el escritor es investigar todo eso que se ha hecho antes para bueno, para dar un pasito más, ¿no? Estoy de acuerdo en que la búsqueda de lo nuevo, por el mero hecho de ser nuevo, a veces nos ciega. No solo en la literatura, sino en cualquier ámbito de la vida. A veces parece que el peor insulto que puedes dirigir a un escritor, a un filósofo, a un creador de cualquier ámbito es que eso está anticuado, está pasado de moda. Es mucho peor que te digan que es anticuado a que es falso. Incluso en teorías filosóficas. No hay peor insulto que decir lo suyo está pasado. Con la literatura puede pasar lo mismo y es un riesgo. Raymond Carver, que era un gran escritor de cuentos, tenía un cartel en su mesa de trabajo que ponía "no juegues". Cuando decía no juegues no se refería al juego sano del escritor que juega con el lenguaje, sino al juego por el juego. Es decir, voy a hacer algo que sea una pura creación, locuración artística, puramente formal. El juego por el juego y la búsqueda de lo nuevo por lo nuevo nos puede deslumbrar de lo que realmente es buena literatura. Algunas de las grandes obras literarias que hemos citado a lo largo de esta charla no tenían una gran ambición formal. No hace falta pretender ser Cervantes, porque seguramente yo, aunque lo pretendiese, tampoco podría. Es verdad que hay caminos más trillados que otros. Antes comentaba Javier en su primera intervención que la literatura de la provocación, por ejemplo, ha llegado a un punto en el que ya no puede avanzar más. Los primeros 50, cuando Kerouac escribe On the Road, pues aquello impactaba, ¿no? Las drogas, tal. Hoy en día eso ya no nos llega. Es decir, una vez que has leído una novela que busca simplemente el impacto, lo truculento, ya no llega. Sin embargo, escritores que hacen una literatura con elementos de la vida cotidiana
nos resultan verdaderamente innovadores. Por ejemplo, un escritor que me gusta mucho es Wallace Stegner, que se preguntaba, claro, ¿dónde están en mis libros el asesinato, el amor incestuoso, las cosas terribles, truculentas que suelen estar en las novelas? No están. Son elementos de la vida cotidiana. Él hace una novela, por ejemplo, con la amistad de dos matrimonios académicos, ¿sabes? Y realmente es muy buena. Y realmente, sin buscar la innovación formal o el juego por el juego, realmente innova y dice algo sobre el hombre y sobre la forma de ser del hombre que no ha dicho nadie, o no ha dicho nadie de esa misma manera. Seguramente sí lo ha dicho alguien, pero no igual. Por lo tanto, yo me quedaría con eso. No buscar tanto lo nuevo por lo nuevo, sino lo nuevo que sea bueno y que tenga sustancia. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Solo apuntar, mira, Harold Bloom, que es uno de los grandes críticos literarios de nuestro tiempo, todo su método crítico se basa en la idea de la influencia, en la idea de que todo gran escritor, toda la gente que consideramos gente del canon, todos se han visto atormentados por una influencia que pensaban que nunca iban a poder superar. Milton, que hoy decimos pues, uno de los grandes poetas de todos los tiempos, sería atormentado por la idea de escribir después de Shakespeare. Es decir, ¿qué cojones voy a escribir yo sobre el bien y del mal, sobre el bien y el mal que no haya escrito ya este monstruo literario? Y después, Shelley, otro grande, se ve atormentado por el precedente de Milton. Y así, hasta el infinito. Y yo parto siempre de la idea de que que precisamente ese tormento de decir, Dios mío, hay tanta grande literatura que nunca voy a poder superar, eso es precisamente el revulsivo para intentar crear buena literatura tú mismo. Y yo creo que si ha sucedido durante 4.000 años, pues ¿por qué no va a seguir sucediendo durante unos 30 o 40 más? Y una cosita ya porque yo imagino que la gente también querrá colaborar y querrá participar en el debate. ¿Qué pensáis, por ejemplo, de lo que es la figura del escritor? Es decir, tiende a ser un ser sociable, es decir, de forma natural, es una persona, digamos, más introspectiva, más retrotraída y tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano. Hay escritores de todo tipo, o casi siempre se tiende hacia esta tendencia. Es decir, a ver, ¿qué pensáis, por ejemplo? En otro cuento de Chesterton, del padre Brown también, como que cité antes, hay una casa en la que hay varios sospechosos de un asesinato, creo recordar, todos ellos bastante normales, y hay uno que va por el jardín como enloquecido, ¿no? Girando los brazos, con los ojos muy abiertos, se tropieza con los árboles, y entonces lógicamente el policía dice, pues este es el principal sospechoso. Y el padre Brown, que sabía mucho del corazón de las personas y era un gran sabio, le dice al policía, no, ese no es sospechoso, lo que pasa es que es poeta y todos son así de raros. Con los escritores puede pasar a veces un poco lo mismo. Pero yo creo que más allá de lo que haya de pantalla, de figura, de estereotipo, lo que más determina a un escritor es la forma de mirar, no solo la forma de escribir, sino con qué curiosidad va por la calle, con qué curiosidad va por la Gran Vía, con un vagón de metro a veces no puede evitar que se le vayan los ojos a ver a ese señor tan curioso que tiene justo enfrente. Y ahí realmente está haciendo literatura. O sea, cuando está mirando está empezando la creación literaria. Yo creo que ese es el principal rasgo del escritor. Desde luego, el estereotipo del escritor chalado, chiflado, enfermo de tuberculosis y suicida, pues está en la propia naturaleza de la historia de la literatura. Pero yo creo que no seríamos capaces de distinguir a un escritor si no fuese por ese pequeño detalle del don de observación. Yo creo que sería muy malo para cualquier escritor que tuviera que conformarse a moldarse a un paradigma, ¿no? Eso me parece que, claro, es decir, eso me parece que destruye la individualidad. O sea, yo creo que en el sentido de la absoluta libertad y espontaneidad del artista, o sea, yo creo que no tiene por qué amoldarse, es decir, ahormarse a ningún tipo de paradigma prefijado por quién. Obviamente, por supuesto que hay influencias, y justamente como decía tú, o sea, en el tema de espantar esos fantasmas, en esa lucha dialéctica es donde uno va desarrollando, eso es casi como Aristóteles contra Platón, tal, o sea, va desarrollando su propio pensamiento. Yo creo que a mí sí me parece casi, sin ánimo casi como de pontificar sobre el tema, pero hay dos características que cualquier escritor en cualquier lengua tiene que tener, a mí me parece, que es el amor a la palabra. Es decir, que eso de que te puedas fascinar ante la belleza de ciertas palabras, y bueno, con esta palabra podría construir tal metáfora, o podría emplearla para hacer tal frase bella, eso me parece que en general todo escritor que quiera hacer algo bueno me parece que es importante, y de hecho cuando uno lee ciertos libros dices, bueno, ya no solo los leo, sino que con un papel al lado voy apuntando tal palabra, tal frase, tal estructura sintáctica, o sea, lo estudio. Y luego también amor a las ideas, ¿no? Es decir, de una idea, por simple, por trillada que parezca, que yo profundice en ella y me dé cuenta de sus implicaciones, a mí eso me parece que es
Es decir, se ha pensado casi todo, ¿no? O sea, que no se ha dicho nuevo, pero el tema de que uno asimile cada idea por sí mismo, que se convenza de ella, a mí me parece que eso es cuando realmente esa idea cobra valor y en cierto sentido la está renovando, ¿no? Pero no me parece que tenga por qué subsumirse en ningún tipo de categoría, sino que justamente la grandeza del arte y del pensamiento es que, pero incluso ni siquiera en la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, me estaba leyendo hace poco una biografía de Einstein y era una persona de una imaginación muy distinta a otros científicos de la época y por eso también tuvo quizás más creatividad, aparte por supuesto de su talento, ¿no? Pero más aún en el tema en lo que es el arte y el pensamiento, ¿no? O sea, no intentar imitar a nadie, el comportamiento, el horario, etcétera. No, es decir, por supuesto, tener el mayor número de información sobre vidas de grandes figuras, sobre pues, de consejos, etcétera, pero uno no tiene por qué ahormarse a nada y yo creo que ahí residirá su valor, me parece. Yo creo que hay una tensión interesante porque, claro, el joven escritor, por una parte, se está descubriendo como escritor, pero también como persona. O sea, Claro. ya está definiendo tu propia personalidad durante estos años. Y yo sí que creo que al final el escritor acaba acoplándose a su propia personalidad. Vilamatas en el libro este de París no se acaba nunca decía lo de yo venía a París pensando que iba a ser Hemingway y al final voy a ser Thomas Mann. Es la idea de que, o sea, tú vas descubriendo tu personalidad y luego vas acoplando tu método de trabajo, tu disciplina, el tipo de horas en las que puedes escribir y tal, todo eso ya lo vas acoplando a esa personalidad que probablemente tendrías si decidieras no escribir. Por eso la idea de que el escritor, yo creo que hay gente que escribe y la gente tiene dos personalidades muy difíciles y tú tienes que ir descubriendo muy poco a poco, con muchos errores y con muchos momentos que, pues mira, yo creía que podía escribir con una resaca de la leche, pero resulta que solo me ha salido un par de garabatos, ¿no? Pues no puedo escribir con resaca y empiezas a construir tu propia disciplina de trabajo así. Sí, bueno, yo creo que el escritor, aparte de donde la observación, como se ha dicho, yo creo que tiene que tener todos los demás sentidos agudizados. Es decir, no solo tiene que tener la vista, como ha dicho, observación, luego tiene que tener pues, oído, sobre todo, para tener sentido del ritmo, debe tener también, sobre todo, gusto. Yo creo que es lo más importante, porque uno puede escribir fantásticamente, puede tener todo el don de la palabra, el amor, la estética, todo lo que se ha dicho, pero si no tiene el gusto de saber plasmarlo de una forma legible, que no sea demasiado plumbea, que no sea demasiado exaltada, si no tiene esa característica que es hacerlo legible al público, es decir, compartirlo, es lo que decía Platón, porque Platón no solamente descubrió el mundo de las ideas, sino que luego tiene que volver a la caverna y proclamarlo, ¿no? Es decir, tu verdad cuéntala a los demás, no te la quedes en ti mismo, no te vayas a una ermita y te quedes allí con los pajaritos y se la cuentes a la naturaleza, te la quedes para ti mismo, no, compártela y si tienes arte para compartirla, pues eso es verdaderamente el escritor que más, yo creo que más éxito tiene en su tarea. El gusto. Es verdad que un poco en la pregunta que hacía, sí es cierto que en el mundo editorial hay una tendencia a buscar ya cosas concretas en los escritores, que antes no estaba tan, entre comillas, no se ponía tan encima de la mesa porque ahora la figura de escritor se está lanzando fuera de la esfera natural que tiene el escritor, que es escribir. Y ahora a un escritor, pues muchas veces se le pide que haga una presentación del libro, que además tenga unas redes sociales donde se comunique con los lectores, y todo eso las editoriales pues lo tienen en cuenta a la hora. Y es cierto que la figura del escritor huraño, que un poco que no le gusta mucho este tipo de eventos, este tipo de actos, pues sí es cierto que algunas editoriales no es lo que están buscando, ¿no? Y esa es un poco la maldición del mercado, que pervierte un poco lo que, si este hombre es un genio escribiendo, pues me da igual que no ponga en Twitter 4 cosas, ¿no? Que eso no tiene más. Pero sí es cierto que las editoriales sí buscan ahora perfiles pues, de gente, sobre todo los escritores jóvenes, ¿no? Los escritores jóvenes que nos cuelgan un poco el cartel de joven, que al final lo acabaremos perdiendo, pero que nos cuelga un poquito, y entonces pues sí que es cierto que tienes que proyectarte fuera, tienes que para mí, por ejemplo, por mi personalidad es un placer, o sea, a mí me encanta, o sea, yo disfruto un montón, que si con Twitter, que si con Facebook,
porque me gusta mucho, porque me gusta hablar con la gente, porque me gusta que la gente que se lee mis cosas me cuente, sobre todo las cosas que intento que me cuenten lo que no les ha gustado, claro. Y ese tipo de cosas te las permiten los medios que hay ahora, los medios tan potentes como tenemos en internet y en fin. Pues bueno, yo creo que... A mí me gustaría preguntar, ya que está aquí la palabra Antonio, hablemos de casos prácticos. Por ejemplo, ¿tú cómo conseguiste meterte en el mundo editorial? Pues mira, ¿cuál fue el proceso? pues mi proceso fue un poco tortuoso. Yo era muy imprudente, con 15, 16 años, yo era muy imprudente, escribí una novela de terror, basándome en lecturas que había hecho de Sean Hudson, de Richard Laymon, o sea, autores de serie B, no, de serie D. Y bueno, pues me gustaba mucho escribir y escribí mi primera novela y me la autopubliqué yo, me la autoedité yo con una serie de subvenciones cuando había dinero, ¿sabes? Estaba apoyante del tema. Y bueno, pues publiqué la primera novela y yo estaba rabiando, deseando publicar. Era jovencito e imprudente. Poco a poco me fui curtiendo más, empezó a darme vergüenza lo que había publicado, empecé a darme un poco cuenta de las cosas como funcionaban y os estoy hablando con demasiada franqueza aquí, la verdad. Pero bueno, yo creo que es bueno que las cosas se digan con naturalidad. Publiqué otra novela, coedición, significa que yo pagaba parte. Sospecho que pagaba casi todo, con una editorial de aquí de Madrid a la que le debo muchísimo el haberme ayudado en muchos temas, ¿no? Ediciones Irreverentes, que es una editorial a la que le tengo muchísimo cariño, a Miguel Ángel. Exactamente. Entonces el señor de Rus me publica Torrevela, que era una novela de narrativa, y bueno, pues yo no me sentía escritor. Yo seguía siendo un imprudente y yo quería sentirme escritor. ¿Cómo? Pues una editorial que me publicase mi libro sin yo tener que pagar, porque todavía me parecía un poco eso ultrajante, ¿no? El tener que poner dinero, ¿no? Estoy contando mi vida, pero voy a contar. Entonces escribo una novela de ciencia ficción en la que, pues bueno, pues tengo la suerte de que realmente interesa a una editorial. La mando a varias editoriales y la editorial Pearson pues me dice que me la va a publicar. Y bueno, Pearson se portaron conmigo fantásticamente, me pude reunir con una editora que es uno de los milagros que tiene cuando una novela pasa el primer filtro de lectura externa, pues poder hablar con un editor, porque uno piensa que eso... No, las editoriales los tienen como escondidos para que no puedas encontrarlos. Y por fin puedo hablar con la editora, me publican en el libro y ya, pues bueno, pues se desarrolla una serie de circunstancias que hacen que yo ya pueda publicar libros después, pues bueno, pues lo que con el tema de Everest y todo eso. Yo me introduje así, ¿cómo? Pues con la fuerza, insistiendo. Yo os he contado los éxitos. Ahora, si hacemos caso del escrito tan sumamente interesante, que yo creo que eso debería de repartirse por todas las... si hacemos caso de ese texto, lo que no os he contado es todas las veces que me di contra el muro. Muchísimas editoriales me dijeron que no. La colección que he publicado con Everest se rechazó en otras editoriales. Ya no voy a decir el nombre, porque... Y hubo otras que también la quisieron, pero no te daban una fecha concreta de publicación. Había otra serie de cosas que no hacían serio realmente el hecho de que me la fueran a publicar. Y bueno, pues a base de insistir, yo no tengo agente literario, cosa que estoy indagando ahora porque creo que es un buen camino para llegar a las editoriales, pero... Sí, ayer Eric Fratini nos decía eso precisamente, que es esencial, por lo menos para moverse a segundo o a primer nivel, tener un agente. Yo no tengo ni he conocido, pero sí es cierto que lo estoy indagando porque Carmen Barcels, claro, a doña Carmen, desde luego, en fin, que es un camino muy difícil. O sea, el que diga lo contrario, pues bueno, es que tiene la suerte. Incluso la gente que tiene suerte dice que es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque saben la suerte que han tenido. O sea, en ese sentido... Pues bueno, en principio, ¿qué os parece si ahora pues hacemos una especie de debate en general? Entonces vosotros pues, podéis intervenir y hablamos todos, ¿no? de los temas que se han tratado o de los temas que vosotros mismos propongáis. De hecho, David, por ejemplo,
Yo con David ya digo que es como un tigre de Bengala, porque es el único dramaturgo que hay aquí, prácticamente es casi el único que hay en España. Y entonces, no sé, pues estaría muy bien y muy interesante que nos contara él un poco, ¿no? Es decir, cómo ves, por ejemplo, pues porque él además compone óperas, entonces claro, es una especie de mundo pues bastante complejo y bastante complicado. Entonces, o sea, ¿qué es lo que te da ánimo para seguir adelante? Es decir, ¿por qué lo que haces, no? Bueno, en el fondo aquí sí que habría que decir que es un planteamiento casi de como un general romano lanzándose a la batalla, inmolándose y diciendo ya voy a los Campos Elíseos o al Valhalla, ¿no? Es decir, es vivir y consagrar más que tu vida a unas finalidades utilitarias en lo que quieres hacer. Más bien es ir con la idea de enfocarse más hacia una obra, aunque tengas luego que hacer una serie de cosas en tu vida cotidianas, tengas que esforzarte en una carrera, vivir en el presente, pagar facturas, levantarte por la mañana, no poder faltar a clases porque tú dirías, oh, pues estoy mejor en mi casa en bata escribiendo o haciendo música, que estoy más inspirado, ¿no? Pero no, tienes que hacer una serie de cosas. Pero sí que es un planteamiento de enfocarse a un porvenir, ¿no? Romper un poco esa idea de espacio y tiempo de que estabais hablando, de que no es tanto un concepto de buscar quizá con ello una utilidad para ti, sino que el subtítulo de nobleza de una obra de arte es que vive por sí misma, que contiene toda la fuerza de la gran tradición occidental, de toda la cultura, que es una síntesis quizá, incluso en un teatro como lo concibo yo, en donde se abarca todo, es decir, la música, la poesía, la escenografía, se abarca el propio actor encarnando una serie de personajes arquetípicos e incluso míticos, para darle un contenido real pero no realista, es decir, buscar la psicología, el inconsciente y llevarlo a una escena para que la gente lo vislumbre y de alguna manera encuentre unos referentes identitarios, ¿no? Para hacer su propia identidad personal y también colectiva. Y en esto que estabais hablando, que me ha gustado mucho de la idea de que no hay que romper con ninguna tradición, se me estaba viniendo a la cabeza, porque como gran referente yo tengo a Richard Wagner, o sea, como artista. Y entonces estaba pensando, cuando él estaba en Zúrich, en 1857, interrumpe Sigfrido, porque está viendo que tiene un proyecto, que es el de Tristán y Isolda. Escribe en septiembre de 1857 en Zúrich el libreto, y en octubre empieza ya la partitura. Probablemente él ni siquiera se dio cuenta, pero para los músicos ha sido un impacto y ha sido durante toda la historia un enigma cómo de repente en el preludio de Tristán y Isolda aparece el famoso acorde de Tristán, que dice que rompe ya toda la armonía europea, incluso abre puertas a las formas más abiertas e incluso rupturistas de la armonía tonal, es decir, ya llega Schoenberg con el dodecafonismo. Y este acorde, yo no creo que Wagner lo buscara por una premeditación de estoy haciendo música para romper con la tradición occidental. Él lo encontró por una razón dramática, es decir, ese juego de retardos en la música de Tristán, ese erotismo, ese coitus interruptus que solo termina en el final, en la muerte de Isolda, en la muerte de amor, que es un tema literario, como decía Thomas Mann, es decir, que Wagner hacía música literaria verdaderamente. Él lo plantea no tanto buscando, ahí está, una ruptura, sino que le salió natural. Incluso se ha hablado de que quizá encontró algún referente en Liszt, que incluso llegó a ser su... Ahora no me sale la palabra, cuando uno se casa con la hija de alguien que es... su suegro. Es claro, porque Franz Liszt al final se casó con Cosima Liszt, es decir, la hija de Liszt, aunque le sacaba 24 años Wagner, ¿no? Pero que ahí está, él no rompió con una tradición occidental, con la idea, como habéis explicado, de innovar. Él rompió inconscientemente, y ahí yo creo que están las innovaciones inconscientes,
porque estaba buscando algo muchísimo más dramático, muchísimo más pleno para la expresividad, no solamente literaria de la obra en sí, que usa una serie de metros, vamos a decir, muy wagnerianos, de aliteraciones, verso corto, sintético, muy evocativo, meterse mucho en explicar una y otra vez la misma historia, eso es muy de Esquilo también, volver a repetir todo por qué ha sucedido esto, pues, y te ponerán un personaje ahí solo en un escenario durante 20 minutos, cuentan siempre el chiste. Cuando un personaje de Wagner se sienta, pueden empezar a dormir, porque es como decir que están media hora contando batallas con acordes secos. Pero ese es el problema que yo veo, bueno, no es un problema, sino que es la justificación final de una vida que busca un ideal, o sea que no está tanto en pos de una simple labor de sobrevivir, sino que tiene también una realización por tus propias, digamos, experiencias, la fuerza interior que tengas, ¿no? Claro, porque es un poco hasta qué punto la obra de arte es una cosa de clarividencia colectiva que se manifiesta en una persona que es el poeta, y a lo mejor ya es la síntesis en un artista que puede reunir todo ese material en algo que llega a ser completo, pues como por ejemplo una catedral. Claro. Bueno, ¿y hay alguna persona más que quiere decir algo, que quiera aportar algo? Por ejemplo, veo a José Ignacio, hay alguno que... No, pero ella levantaste la mano por ahí. Ah, es que no me he dado cuenta, perdona. ¿Quién ha levantado la mano antes? Eres. Bueno, yo primero decirle gracias a Carlos porque ayer le hice una pregunta a Eric Fratini y realmente me devastó la respuesta. Le pregunté, sí, es que me dejó devastado y lo que se dice rayado el resto del día, e incluso he pegado poco ojo esta noche. Y es que le pregunté sobre lo que es escribir, sobre lo que es el amor al arte y lo que es escribir por lo que vas a escribir y por lo que vas a crear, y que es casi tu niño, tu creación, tu aporte a la humanidad, y me contestaron, yo no escribo por amor al arte, yo escribo por dinero. Y me quedé... Pero bueno, ahora que has hablado de lo que es el crear y la paciencia y el no esperar demasiado, y vosotros también en general, pues bueno, me quedo más tranquilo. Y también debo decir... Este es el batallón romántico. Este es el batallón romántico y el otro es el batallón realista. Es decir, los otros son los que ganan dinero y nosotros somos los que ganan. Y también debo decir que me siento más en sintonía con vosotros. Y por eso os hago esta pregunta a vosotros y ya, aunque tenía otra pregunta para ese día, ya me negaba a hacérsela. Sí, además hubo una especie, como todos lo recordamos aquí, hubo una especie como de momento tenso, porque claro, dice, bueno, pero no, o sea, tú le preguntaste, pero hombre, también se pueden hacer cosas por amor al arte, ¿no? Entonces él se quedó como parado como diciendo, amor al arte. Entonces era como oye, pero ¿qué me está contando? Entonces hubo ahí una especie de, pero bueno, Eric es así, también es un poco bromista y a él le gusta también un poco actuar así, ¿no? Pero bueno, sí. Perdona, sigue. Pero lo que, por ejemplo, yo personalmente, ¿vale? Desde un punto de vista tremendamente humilde, pues yo tengo pues unas pequeñísimas ideas para algún tipo de ensayo y tal. Pero claro, si alguno de vosotros ha trabajado el ensayo, es que estoy seguro de que esta pregunta que os voy a hacer, claro, yo desde el punto de vista de una persona que no conoce a nadie, que escribe y tal, que os sentiréis identificados conmigo cuando os haga esta pregunta. ¿Cómo sabéis que lo que vais a hacer es real? No lo ha hecho alguien antes. ¿Y cómo sabéis que lo que vais a escribir no es una tontería sin haber leído una montaña de libros así, y otra vez así, y otra vez así, y otra vez así, y otra vez así, como la enciclopedia que tiene el Congreso de los Diputados, creo que conté 7 veces así, ¿sabes? Claro. Es que, si puedo hacer, me ha parecido muy interesante este tema. Yo creo que no es una cuestión de cantidad de libros, sino de leer los libros adecuados. Claro, ¿y cómo sabes cuáles son los libros adecuados?
en cierto sentido preguntando también a las personas que saben de ese tema, y luego volviendo a la idea de Harold Bloom, aunque parezca, porque bueno, él ha tenido sus problemas, ¿no? De hecho en Yale prácticamente creó su propio, porque tiene esa idea, ¿no?, de la literatura como experiencia puramente estética, mientras que en el ámbito académico anglosajón pues muchas veces la literatura aquí tiene que ser orientada a un análisis feminista de cada... No, él es muy minoritario dentro de eso. Claro, pero bueno, pero a mí me parece, o sea, ya digo, que a lo mejor haya que compartir todas sus ideas, pero a mí sí me parece que hay un cierto canon, ¿no? Es decir, no es lo mismo Goethe que, pues no sé, otros autores que tal, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo del tema, a mí me parece que hay autores que lo han tratado con tal profundidad y con tal belleza, que a mí me parece que es la mezcla ideal, esa síntesis de hondura y de belleza, que bueno, pues leyéndolos, a mí me parece que es lo clave. O sea, no es cuestión de leer muchísimos libros, sino de leerlos de modo escogido y luego de leerlos bien, o sea, porque yo creo que no es solamente leerlos pasivamente, sino también estudiando, ¿no? Es decir, cómo desarrollan tal idea, qué conceptos emplean, qué estructuras sintácticas, eso me parece que también es bastante práctico. Y con respecto a lo primero, claro, parece idealista, pero honestamente cuando uno hace una obra de arte simplemente por dinero, bueno, vamos a ver, Mozart muchísimas veces tenía que componer por encargo, ¿no? O sea, que hay un músico y muchísimos más, ¿no? Es decir, eso es inevitable, pero yo estoy seguro de que lo más grande, ¿no?, lo más florido, lo sublime en cierto sentido en una cultura no ha podido surgir simplemente por un fin tan, entre comillas, impuro como es simplemente buscar el éxito material, no tiene que ser una necesidad del espíritu humano. Yo iba a decir, el canon es muy útil también porque la cuestión es no si tú puedes aportar algo nuevo, sino tú puedes aportar algo que no hayan leído los demás. O sea, si se publicó un libro hace 30 años que dice más o menos lo mismo que tú, pero nadie lo leyó, tú mismo no lo has leído, tus lectores no van a saber que eso existió. O sea, por eso el canon es muy útil. O sea, tú te lees todo lo que hay en el canon, que es bastante más abarcable que todo lo que se ha publicado en la historia de la humanidad, y entonces ya sabes un poco las coordenadas por las que te mueves, ¿no? Es una manera de hacer trampas en cierto sentido. Yo me he sentido identificado con la pregunta porque realmente entras en una biblioteca, ¿cuántos días de mi vida, cuántos años, cuántos siglos necesitaría antes de leerme no toda la biblioteca, sino la parte esencial de la biblioteca? Claro, es imposible. Si uno tiene esa ambición, pues que se dedique única y exclusivamente a leer, si puede permitírselo, no es nuestro caso, me parece, porque es imposible. Sí que hay un riesgo que es el hedonismo, al pensar que todo se ha inventado hace 4 días. Quizá no tanto en el ensayo como más en la narrativa. En la narrativa hay gente que piensa que la literatura la ha inventado Joyce y no lee nada ni del 19, no digamos ya la Odisea, no es que ni se lo plantea. Yo creo que es bueno leer clásicos de vez en cuando. A principios del siglo XX hubo un movimiento en el ámbito universitario estadounidense que era el movimiento de los grandes libros, que entendía toda la cultura occidental, y especialmente en el ámbito del ensayo, del pensamiento, como una gran conversación, seguro que Carlos sabe más que de esto que yo, una conversación entre los autores. Es decir, que escribía en el 19, estaba dialogando con Platón, con Aristóteles, con Santo Tomás, y a su vez cada vez que alguien se incorporaba a ese canon occidental, estaba entrando en conversación con esos autores. Yo creo que hay que planteárselo así, y no hay que tener miedo en repetirse en algo, y siempre que se haya leído y que se sepa lo que se está diciendo. Y no solo del canon occidental, también uno lee el Popol Vuh de los mayas, un libro indio, tal, y a veces encuentras intuiciones mucho más antiguas, ¿no? O sea, en ese sentido sí. Bueno, yo quería, sobre lo que tú has dicho de la confrontación del idealismo del joven frente pues, ya a lo útil que puede ser escribir para una persona ya de su edad, ¿no? Que ya son maduros. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿No? Bueno, ellos no tienen ningún problema, pero ¿cuál es tu problema con ellos? Al contrario, ¿no? ¿Cuál es tu problema hacia ellos? Pues que ellos simplemente han cumplido años. Entonces, muchos de los que estamos aquí, cuando tengamos su edad, seguramente ya ni escribiremos, dependerá de la gana que tenga uno, de la vocación personal, del tesón, de la paciencia, como se ha dicho aquí. Entonces, que no te defraude ver ese tipo de vocación útil, ¿no? Porque hay escritores de todo tipo sin pertenecer a ellos. No me sentí defraudado por ellos, sino que tuve una fuerte sensación de que quería escribir. A ver, yo no me quiero dedicar a la escritura, yo quiero hacer otras cosas con mi vida y escribir por hacer algo, por aportar lo que yo tengo en la cabeza y que sé que puede estar bien. La sensación que tuve es que a lo mejor quería escribir por las razones equivocadas. Puede ser. ¿Cuáles son tus razones? Pues eso,
tengo unas ideas. Sobre todo en mí esta crisis ha despertado como una especie de demonio pillo que lo ve todo un poco con mala baba y de refilón y que dice, mira qué cabroncete este. Y que siento que tengo que escribirlo, que aportarlo y que si alguien lo lee, pues que... Pues yo creo que aciertas con esas razones. Eso es lo importante porque decía, ayer no sé quién lo decía, que lo importante no es decir, bueno, yo primero quiero escribir, luego ya me inventaré sobre qué escribo, ¿no? Lo importante es tener, claro, lo primero es tener fondo, tener algo que decir. Luego ya si lo escribes de una forma o de otra, pues ya, o si terminas escribiendo, pero lo principal es el pensamiento, el fondo, el pozo. Es decir, no escriban nunca nada, no que no os halléis antes, sino que no tenga importancia para ti. Es decir, eso es lo importante, pues eso, tener buena conciencia de lo que uno escribe, no que sea bueno también, sino que tenga fondo, que uno tenga cosas que decir. O sea que ese planteamiento es el adecuado, en mi opinión. Bueno, yo es que además creo que se nos va a solopar con la siguiente, entonces lo bueno sería pues dejar hacer un receso de unos 15-20 minutos, porque luego viene la mesa de editoriales, luego se hace un descanso. Voy a pedir que pongan el aire porque si no van a salir setas en el suelo. Y bueno, luego a partir de las 4 yo pondré el programa en la puerta de esta tarde para que lo veáis. Volvemos a las 4 porque a las 4 viene Fernando Sánchez Dragó hasta las 5, 5 y cuarto. Luego mesa de periodismo y guiones y luego la presentación de la Asociación Nacional de Jóvenes Escritores y de la revista Buena Pluma. Ese es el programa, pero lo pondremos en la puerta para que sea un poco más fácil de ver y bueno, esto es cada uno que obre según se espera. Por supuesto, si os quedáis con alguna duda de lo que... Porque no habéis hablado mucho, claro. Estamos Claro, aquí, podemos pasillos en cualquier sitio, en privado, lo que sea. Efectivamente. En privado. De puertas abiertas. E incluso podemos estirar un poco el tiempo. Si hay alguien que se quedó con algo realmente con ganas de comentar y de hablarlo, podemos... Habrá alguien que sea tímido, pues no pasa nada. Luego, Ahí en pasillo... Y si se os ocurre otro día, por ejemplo, los que tengáis Twitter, a mí podéis seguirme en Mario y preguntármelo a cualquier otro momento. Claro. Bueno, pues yo creo que un aplauso enorme y agradecemos mucho. Y lo dicho, descanso de unos 15-20 minutos, ¿vale? Interesantísimo. De París a la India con billete de vuelta y se llama Las ciudades de la luz, en la que él habla pues de París, de Benarés y de Pozoblanco, que es su ciudad natal, ¿no? Entonces yo ya digo que todo lo que diga aquí pues es desmerecer, así que como siempre digo, así que yo creo que lo mejor será que empecemos a hablar, ¿no? Si os parece, cada uno, empezando por allí, damos una pequeña conferencia de lo que nos parece, de 10 minutos, de lo que nos parece a nosotros, de nuestras vivencias personales, de lo que nos parece, pues en fin, lo que es el joven desenvolviéndose y luchando contra todo esto que es, pues en fin, las editoriales, la juventud literaria, es decir, el ambiente cultural en general dentro de la gente joven, ¿no? Entonces yo creo, Javier, si te parece, pues ¿no? Te doy la palabra y entonces empezamos por allí mismo, ¿no? Hombre, yo lo que preferiría hacer sería un debate en el que todos los más que, bueno, algunos habrá preparado algo, pero lo que sería más, no sé, un intercambio de opiniones sería lo más favorable, lo que deberíamos hacer todos. Y bueno, mi visión de la actualidad es que, bueno, estamos en una época de crisis, estamos en una época en que es difícil publicar. Ayer se nos habló de que se venden pocos libros, de que sobre todo que la gente no lee, o si lee, busca la forma de no pagar por ello. De manera que uno debe preguntarse, ¿para quién escribimos? ¿No? Es decir, escribimos para alguien, para un público joven, escribimos para el típico target al que van dirigidas las editoriales, que son sobre todo personas, o sobre todo mujeres entre 25 y 65 años, y que tienen unas preferencias claras. En este caso puede ser actualmente 50 sombras de Grey, por ejemplo. Sí, y sobre todo porque entre las señoras o entre ese tipo de público se genera lo que se llama un elemento socializador, que es que si no han leído el libro están fuera de la conversación. Sí, eso ocurre. De manera que puede gustarte o no esa literatura, perteneciendo a ese target, como digo. El target es, digamos, el objetivo hacia el que va dirigido la editorial, es un término publicitario. Entonces, si perteneces a ese grupo de mujeres o lo que sea, y no has leído el libro, te encuentras con que estás fuera del grupo. De manera que uno que no le guste la literatura debe leer eso, debe comprarse el libro y debe, si quiere, participar de ese entorno al que pertenece.
Y eso es uno de los lastres al que se ve abocada la literatura hoy en día, que se compran pocos libros y lo poco que se compran son simplemente para estar en Facebook, para comentar cosas acerca del fenómeno editorial de turno. Y si ahora son 50 sombras de Grey, hace unos años fue Millennium, anteriormente fue el Código Da Vinci, y esto va por ciclos, ¿no? Hace años fue la novela histórica, luego fue la novela histórica esotérica, luego vino la novela negra, y ahora estamos con la pornografía para mamás, que es lo que se suele llamar. Sí, es novela mala, como todo es una novela, al fin y al cabo, de Corín Tellado, ¿no? Que son novelas tipo, así que se rigen por el cuento de hadas, de encontrar al príncipe azul, y en este caso es un príncipe sadomasoquista. Pero no deja de pertenecer siempre en la búsqueda de esos arquetipos románticos, ¿no? Buenos días a todos. En primer lugar, pediros disculpas por el madrugón. Lo que pasa es que, bueno, son, digamos que, muchos actos seguidos, entonces digamos que hay que hacerlo así, hay que ahorrar tiempo y hay que, pues eso, poner las cosas en su sitio, y claro, eso pues lleva un trabajo de organización y, en fin, es así, no ha habido otra forma. Y además es extraño porque esta es la mesa de gala, y las mesas de gala y las mesas es decir, festivas, siempre se hacen por la noche. Pero bueno, en este caso, para llevar la contraria, se hace de día y por la mañana pronto. Para mí este es un momento muy especial porque estoy rodeado de muchos amigos, conocidos, ya no solo personalmente, sino a través de sus escritos, y imagino que muchos de vosotros también. Y yo creo que, en fin, debería empezar presentando a todo el mundo, que yo creo que muchos de los que hay aquí ya los conocéis todos. Y como ya sabéis, el tema del debate de hoy, el tema principal, es algo que nos atañe directamente. Digamos que hemos hablado con escritores consagrados, hemos hablado con editores, luego hablaremos volveremos a hablar con Juan Manuel y con una representante del Grupo Planeta, pero yo creo que esto tiene una dosis extra de factor interesante, porque además, digamos que son las personas, las que estamos aquí, las que, como vosotros, pues algunos hemos publicado, algunos están publicando en medios, literatura en general, novelas. Así que yo creo que es muy interesante esta ponencia, ¿no? Porque aquí sí que se puede contar de primera mano y sin tapujos todo lo que ocurre, ¿no?, en el mundo juvenil de la literatura, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues a mi derecha tenemos a David Jiménez. Él escribió un libro, él estudia en Oxford, estudia fuera, y ha publicado un libro que se llama Salter School, que habla un poco de la juventud en los países anglosajones y su contraste con los países, digamos, europeos o latinos, ¿no? Con lo cual es muy interesante, es un libro muy interesante, y pues yo creo que también pues, os podéis enfocar un poco la ponencia, ¿no? Es decir, hacia esa parte. Luego está Mario Crespo, periodista, ha publicado en varios medios y también es escritor, y él se centra sobre todo en lo que son los cuentos. Pues tenemos a Carlos Blanco, al que todos conocéis, porque además seguramente habréis visto pues, en bastantes programas de televisión. Él es químico, físico, teólogo, ha estudiado en la Universidad de Harvard, y digamos que es la parte eminente de esta mesa, y por eso como maestro de ceremonias lo colocamos al frente. Después, una persona también muy interesante, con la que creo que tendréis mucho que hablar y que preguntar, al que hacerle preguntas, es Antonio Martín, que es el creador de la saga La Horda del Diablo, que ha vendido miles de ejemplares, centenares de miles, y al ser un escritor de mucho éxito, creo que también es muy interesante pues eso, contar hoy con su presencia aquí, ¿no? Y después tenemos a Javier Redondo. Javier Redondo también es escritor, es periodista, es el director de la revista cultural La Abuela Pluma, y él es viajero, y sobre todo su literatura se centra en la psicología, en el pensamiento y sobre todo en el arte de viajar. Tiene su primer libro, es un viaje a través de... se subtitula... sus puntos positivos. Yo, si queréis, luego entraremos más en profundidad en lo que es yo creo que lo que les interesa a ellos es saber, bueno, cómo se puede publicar un libro hoy día, qué camino es el mejor, cuál es la mejor opción para... Y todo eso podemos indagarlo, pero yo quiero dejar simplemente así para empezar un mensaje de esperanza. Yo me he encontrado con lectores, chavales de 12, 13 años, que están leyendo libros. A lo mejor no leen los libros que a todos nos gustaría que leyeran,
leen libros que les sirven de puente a la literatura más enjundiosa, digámoslo así, pero no perdamos la esperanza, es un buen camino, no obstante. Un chaval que tiene un libro, para mí, es un buen camino. Y bueno, pues lo dejo eso ahí, ¿no? Un poquito de esperanza para el sector también, que está muy castigado y que yo he tenido la suerte de conocer a un chaval que de la noche a la mañana ha publicado un libro que podamos hablar de que el libro sea más o menos, pero que está viviendo ya de la literatura, como es el autor de Canciones para Paula. Es muy difícil, es muy complicado, pero la imposibilidad es un dragón demasiado ominoso como para ponerlo como impedimento. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. A lo mejor no todo el mundo tiene que vivir de la literatura, tenemos que, como yo, pues, trabajar y aparte escribir. Y tenemos el mercado que es España, Latinoamérica, hay muchas oportunidades, pero hay que tener el hambre, la necesidad de trascender y las ganas de trascender y las ganas de hacer cosas. Eso es lo que mueve a no quedarte en el no, a no quedarte en el... En fin, yo igual estoy ya... No sé, igual estoy soñando mucho, pero yo me dedico a hacer sueños, así que... No, yo haría igualmente casi una especie de cántico idealista, ¿no? a la literatura. O sea, es verdad, como decía Fernando, o sea, que hay un problema muy grave, ¿no? Primero, en el caso de España, el nicho de mercado es limitado. Luego también pues, hay un aspecto de suerte, ¿no? Es decir, a quién le ha tocado el euromillón, a quién le toca, pero claro, la probabilidad es de 10 elevado a menos no sé cuánto. Pero en el fondo, yo creo que si uno tiene un concepto de la creación literaria en el sentido amplio, o sea, no solamente novela, poesía, sino incluso también pensamiento filosófico, etcétera, como una experiencia estética, es decir, como una necesidad humana que yo creo que es decir, está ya arraigada, pues no sé desde cuándo, pero yo creo que no va a cambiar. Y realmente el objetivo tiene que ser crear algo grande, ¿no? Es decir, uno mira, ya digo que puede parecer idealista, hegeliano, lo que sea, pero en el fondo lo que queda de una cultura y de un tiempo en gran medida son sus grandes obras de arte, sus grandes descubrimientos científicos. Entonces, si uno dice, bueno, yo lo que quiero hacer es algo grande, no tiene por qué ser una obra, es decir, de pensamiento, de poesía, puede ser en cualquier género, pero algo que efectivamente, es decir, la conciencia de que he hecho algo bueno, algo profundo, de que he intentado dar lo máximo de mí mismo en ello, que luego no tiene reconocimiento. Es que yo creo que eso no importa tanto. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta Nietzsche, y uno mira que sus mejores obras las escribió solo por los Alpes, ¿no? Cuando estaba en Sils Maria, sin ningún tipo de reconocimiento, aislado de la universidad. De hecho, se había jubilado antes, aunque tenía una carrera muy prometedora. Viniendo a estos certámenes, por ejemplo, a estas jornadas, pues uno puede entrar en contacto con editores, con amigos afines, con gente que le pueda ayudar de una forma u otra, y al final pues todo tiene su recompensa. Pero, como os digo, a medio plazo, ¿no? No penséis que vais a escribir una primera novela magnífica, que puede ser, pero son raros los casos. Así que bueno, paso la palabra a qué opináis de toda esta visión mía. Pues hombre, te veo negativo. A ver, comparto mucho todo lo que has dicho, porque creo que los que están sentados también ven la realidad y vemos todos que la cosa está muy difícil, que las editoriales cada vez apuestan por tiradas más cortas, cuando hay tiradas, cuando consiguen publicar, que todo está muy complicado. Pero sí que es cierto que yo me llevo una sorpresa, porque yo tenía un poco la opinión, pues igual, que no se lee, que esto, bueno, sobre todo la juventud, ya que esto es un desastre, que vamos al apocalipsis, que esto... Sin embargo, en una etapa en que he estado haciendo una ronda por colegio, pues sí me he encontrado muchísimos lectores, gente joven que lee libros y que se ilusiona con los libros. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que nos queda un poquito de esperanza. Vamos a remolque de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque eso es inevitable. Vamos a remolque de una crisis galopante y de una serie pero yo me pongo el ejemplo en mí mismo. Yo no soy nadie. De hecho, muchos ni me conoceréis. Pero yo he conseguido publicar una saga de 5 libros en una editorial como es Everest, que es una editorial sólida, y ha sido a base, por supuesto, de un esfuerzo y de un no quedarte en el primer no, y en una lucha, el tema está en que, evidentemente, hay muchas cosas en contra,
Y todos los que estáis aquí, si pretendéis publicar libros, lo vais a ver desde el primer minuto, que la editorial, para empezar, no se ponen al teléfono a los editores, hay que salvar un montón de obstáculos para conseguir que tu novela siquiera sea leída y sea analizada y que tú puedas disfrutar de ese análisis, porque una de las cosas más importantes es que tú puedas acceder a tu informe de lectura. Pero sí que es cierto que todavía hay esperanza. Y yo confío en que, igual que ahora estamos nadando en el fondo del pozo, sin mucha respiración todavía, consigamos salir hacia adelante. Yo soy un optimista radical y además pretendo contagiar eso, porque creo que es bueno sembrar en la gente, en la juventud, una semilla de esperanza, porque es lo que nos queda. Lo que nos queda es lo que sepamos, lo que seamos nosotros capaces de fabricar de aquí al futuro. Y en la literatura pienso que hay que sembrar. Ahora hay muchísimo, estábamos hablando antes del libro digital, de todas las cosas negativas que puede traer para lo que es el mercado, pero bueno, también se va a difundir mucho más la literatura, o sea, todo tendrá sus puntos negativos. Entonces, en ese panorama, ¿cómo puede afrontar un joven que escribe, un joven de 20 años, como es la media de aquí, o de 30 años, cómo afronta la publicación, cómo afronta el sacar la cabeza por algún lado? Porque no se lo hace caso, es imposible, no sé que uno sea un provocador. Y así, porque ya la provocación como tal, ya eso ya se ha perdido. Ya no hace, ya cuando uno es joven, eso estaba bien en los años 40, después de la guerra, en los años 60, con el mayo del 68, pero hoy en día provocar ya es como una condición per se de ser joven. Uno sabe que es joven y tiene la obligación de provocar. Lo verdaderamente moderno es hacer lo contrario, es mantenerse fiel a los clásicos. Entonces, no sé lo que opinarán. Bueno, la mayoría veo que somos clásicos, venimos todos de traje y corbata, no hay ningún provocador aquí entre los presentes. Pertenecemos a esa clase de escritores, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a los jóvenes? Pues se dijo ayer, en una de las mesas, que bueno, sobre todo paciencia, lo dijo Luis Alberto de Cuenca. Mucha paciencia, mucho tesón, no es lo mismo paciencia que tesón. Intentar, como digo, hacer un buen trabajo, saber que eso que esto tendrá, si tiene recompensa, que no es nunca seguro, lo tendrá a largo plazo, o a medio plazo al menos. Y uno, sobre todo, yo soy muy férreo en el principio de que uno tiene que tener buena conciencia de que ha hecho un buen trabajo. Si no, hombre, uno puede ser vendedor de humo, puede intentar, no sé, hacer un personaje de sí mismo, todo eso ya está inventado ya. Hoy tuvimos Dalí, tuvimos a Wilde, tuvimos a todos los dandies, todo eso ya es agua pasada, ¿no? Hoy vivimos en una época que es sobre todo una época basada en la asepsia, en la que ya no, por ejemplo, si esto hubiera sido hace 30 años, vendríamos todos de resaca, vendríamos todos borrachos. Y sin embargo, ayer todos nos acostamos tempranito, fuimos a casita pronto, y estamos aquí hoy como muy fresquitos, ¿no? Para daros esta conferencia. Pues eso, no tiene nada que ver con lo que fue la literatura hace tiempo. El romanticismo se ha perdido. Ahora ya vamos directamente a vender, que es lo que queremos. Y eso debería olvidársenos. Cierto es que vivimos en una época de crisis y tenemos que hacer algo por sobrevivir. Pero sobrevivir de la literatura es difícil, a no ser que escribas una novela puntera, ¿no? Que tenga el don de la oportunidad y esté ahí justo en el momento propicio. Y bueno, esos son casos excepcionales. ¿Qué nos queda? Pues, como os digo, hacer un buen trabajo, que es lo principal. Y no sé lo que opinarán mis compañeros, pero vamos, sobre todo tener la conciencia tranquila, de irte a dormir por las noches y decir, bueno, hoy he escrito una página, pero la he escrito como he hecho lo mejor que he podido. Y bueno, si uno está tranquilo consigo mismo, pues lo demás ocurrirá o no ocurrirá, pero bueno, yo creo en que al final el universo, no por ninguna ley esotérica especial, sino que al final el trabajo es recompensado de una forma u otra,